Las redes sociales. Esos momentos para relajarse, comunicándose con los amigos, enterándose de las últimas noticias. El mundo en nuestras manos. Y el caos también. En el mundo cripto, nada es lo que parece. Los invito entonces a ver con otros ojos y otro espíritu crítico las manipulaciones, engaños y mentiras de la red social madre de la información de inversiones, finanzas y criptomonedas. Esta investigación comienza en diciembre de 2025. A 2 meses de la gran caída del 10 de octubre, los ánimos estaban por el piso del retail cripto. Entonces toda una maquinaria para desalentar a la tropa y retirarse. Mensajes como las criptomonedas irán a cero, tus inversiones se van a ir a cero, has perdido un montón de tiempo y te has creído un montón de cosas que fueron falsas. Mensajes que empezaron a repetirse. Si baja Bitcoin, si bajan las altcoins, las memes, las acciones, entonces, ¿cómo hacemos dinero aquí? Mensajes para confundir y lograr que el retail poco a poco se vaya de las inversiones cripto. Gráficos que empezaron a repetirse en cuentas que manipulan, bots, fake accounts, con el mismo mensaje, los mismos gráficos, las mismas caídas en rojo. Y por supuesto informaciones falsas, por usuarios falsos, contando robos, como este caso que perdió sus XRP sin haber compartido sus frases. Incluso mencionando compañías que luego tienen que dar explicaciones, en este caso como Ledger, por casos que probablemente nunca existieron. O campañas de desprestigio contra Solana por su ineficiencia. Como vemos, aquí dan por hecho el final de la red Solana, pero nada de eso ocurrió. Nunca faltan los traders que revelan que se retiran del mercado cansados de perder dinero, justo cuando estamos en bear markets, como este hombre que salió en cuentas repetidas contando que se retiraba de la compra-venta de criptomonedas, o algún otro que sale destruyendo su computadora, en la misma foto, en 10, 15, 20 cuentas, con el mismo mensaje desalentador. Si sigues en el mercado cripto, eres insano, estás loco. Mensajes de fin de año, por cuentas con muchísimos seguidores, como Mr. Crypto Whale, que tiene miles de seguidores, repitiendo y repitiendo un mensaje para que el retail se pregunte y se retire del mercado. Y aquí vemos con la realidad esta obra maestra de manipulación. Los mensajes que recién vimos eran del 17 y el 18 de diciembre. El 18 de diciembre por la noche llega a su mínimo de aquel momento Bitcoin, para luego a partir del día 19 empieza a subir. Claramente esos mensajes son para que las manos débiles vendan, las manos fuertes compren en precios bien bajos, desaparecen los mensajes desalentadores y Bitcoin vuelve a subir para que las manos fuertes vendan en precios superiores. ¡Bravo! ¡Bravo!
Pero obviamente, cuando el mercado lo requiere, hacen falta buenas noticias para que el retail, una vez llegado a un punto de precio, vuelva a comprar en un pico alto. Entonces las gráficas y los buenos augurios va a explotar en cuentas de muchos seguidores, sobre todo en la comunidad de Bitcoin, se empiezan a repetir y empiezan a aparecer gurúes que vuelven a hablar maravillas de Bitcoin. Como Steve Wozniak, cofundador de Apple, Bitcoin es el milagro matemático más asombroso. Es mejor que el oro. ¿Habrá sido cierta esa frase? No lo sabemos. Entonces las gráficas de optimismo vuelven a aparecer por un tiempo, para que luego la maquinaria que fomente la venta se vuelve a activar. Hay ciertas voces con las cuales hay que tener mucho cuidado en el mundo cripto. Uno es el fundador de Binance, el principal exchange que tenemos en el mundo cripto. Para fines de diciembre pronosticaba que Bitcoin iría a 120.000 a 150.000 el próximo mes, o sea, en enero. ¡Qué buen regalo de Navidad! Y obviamente esta noticia se replicó por bots, cuentas falsas. Predice que Bitcoin subirá de precio para el 2026. Sin embargo, luego la realidad volvió a demostrar lo contrario. Bitcoin comenzó el año en alrededor de los $90.000 y terminó enero en los $78.000. Muy lejos de los valores que el gran profeta de Binance dijo. ¿Estaba mal informado? ¿Lo han asesorado mal? ¿O eran declaraciones intencionadas para manipular el mercado y fomentar la compra en ese momento del retail? Tom Lee, otro sospechoso de siempre, comentarista estrella de la NBC, Bloomberg y muchos canales de televisión en Estados Unidos, cada semana hace sus comentarios y predicciones, profecías sobre los mercados, acciones y obviamente sobre Bitcoin. Fijémonos, el 17 de diciembre dice que Bitcoin va a ser su nuevo máximo para finales de enero, el mes próximo. ¡Qué buen regalo de los Reyes! Pero como vimos en el gráfico, nada de eso ocurrió. Es más, en una entrevista radial se animó a decir que Bitcoin llegaría a los $200.000 en los próximos 45 días. Sin embargo, Bitcoin cerró por debajo de los 80.000. ¿Será que, al igual que el CEO de Binance, Tom Lee, se equivocó en los cálculos? ¿Está mal asesorado? ¿No está viendo bien los charts? ¿O será que sus frases tienen algún tipo de propósito en el mercado? Larry Fink, CEO de BlackRock, otro infaltable en esta sección de operadores. Durante años dijo que Bitcoin no servía para nada, que era una... Y en esos momentos algunos inversores leían esas frases, vendían su Bitcoin y luego Bitcoin empezaba a subir de precio. ¡Wow! Hay que tener mucho cuidado en el momento, qué cuentas, porque en X todo se sobredimensiona, todo se exagera y hay muchas mentiras. Aquí diciendo, por ejemplo, que con un Bitcoin no va a ser suficiente para una persona para cualquier millonario, por ejemplo. Hay que tener mucho cuidado con lo que las cuentas replican de lo que dice Larry Fink. El año pasado, a principios del 2025,
en plena subida de Bitcoin, después, a partir de febrero, se veían muchas frases de Larry Fink diciendo que Bitcoin iba a llegar a los $500.000 y $700.000. Por un mercado tan especulador, tan cortoplacista en este casino, ¿alguien acaso interpretó que eso iba a ser a largo plazo? Yo creo que no. Obviamente todos sabemos que Bitcoin no se acercó ni por asomo a esos valores durante todo el año del 2025. Y en 2026 tampoco parece que va a llegar a esos valores. Otra profecía de Larry Fink es que para 2030 Bitcoin valdrá $1 millón. Pero estas frases solamente salen cuando el mercado necesita algún empujoncito del retail para que compren. Luego desaparecen. El 6 y 7 de junio de 2026, el mercado cripto sufrió una fuerte caída y toda la maquinaria de manipulación se volvía a activar. Esta vez fue Ethereum. Binance, el principal portal de noticias o uno de los más importantes del ecosistema cripto, se hizo eco de esta noticia. Vitalik Buterin, el cofundador de Ethereum, vendió 110.000 Ethereum por un valor de $170 millones en solo pocas horas. ¡Wow! Si Vitalik Buterin no confía en su propio proyecto y vende cuando el mercado está en rojo, ¿qué podemos esperar nosotros, los mortales, con mucha menos información que él? La información que se dio a conocer mostraba incluso su cartera con sus direcciones y las ventas. Todo parecía muy bien armadito. Todo parecía. Y así todas las cuentas, las de siempre, se empezaron a hacer eco. Vitalik sigue vendiendo Ethereum. Pero lo llamativo es que en otras ocasiones, cuando él vende, él mismo lo anuncia y se sabe. Pero esta vez la información se replicó hasta que Ethereum Daily, que es una cuenta llegada a la fundación de Ethereum, confirma que la información era falsa. Y eso que es una cuenta que suele hacer mucho bullish para Ethereum. Pero esto era una gran mentira. Y las velas y los charts no nos pueden engañar. Fíjense, después del fin de semana, hasta el día 7, Ethereum bajó hacia una base de unos $1.500. Y a partir del día mismo, el domingo 7, como vemos, Ethereum vuelve a subir. Entonces, ¿qué sentido tenía en ese momento creer que Vitalik Buterin estaba vendiendo? Supuestamente porque sabía que el mercado se iba supuestamente a derrumbar, pero Ethereum ya estaba subiendo cuando estaba esa noticia replicándose. Con lo cual, con sentarse a ver un poco las gráficas, uno se podía dar cuenta que esa información no era verdadera. ¿Y quién fue la cuenta original que diseñó con Photoshop y divulgó y propaló esa mentira? Se llama 0xNobler. Cuidado. Tiene 362.000 seguidores. Hace muchos posteos de análisis de mercado también. Yo creo que quizá puede ser para disimular. Pero en los momentos calientes del mercado, ¡paf! Aparece ahí algún ladrillazo con algún engaño, exageración, para llevar a alguien a hacer una acción equivocada. Como lo fue persuadir a holders de Ethereum a que vendan sus Ethereum en ese momento, porque si Vitalik Buterin estaba vendiendo y él sabe mucho, bueno, entonces yo también tenía que vender. Y aquí podemos ver otro engaño diciendo que BlackRock empezó a liquidar todos sus Bitcoin, con lo cual eso no es del todo cierto, es una información tironeada. Y aquí también vemos cómo muestra que el 8 de junio se iba a derrumbar el mercado, cosa que no sucedió. Este alarmismo, warning, lleva a que un retail que esté distraído se deje llevar por estas noticias y vendan sus activos. Así que mucho cuidado con estas cuentas, con muchos seguidores, mucha información, que lo que hacen
es pretender confundir y manipular al retail. El 10 de octubre de 2025 fue un día negro para el mercado cripto. El día de mayores liquidaciones en la historia. Veamos el caso de XRP, que bajó de 2.85 a 2.25 en solo 24 horas. Fue una tragedia. De hecho, el mercado nunca volvió a recuperarse hasta el día de hoy. Apenas 5 días después de este viernes negro del mundo cripto, aparece Brandon Larroque. Pobre hombre. Un desconocido total abre un canal de YouTube para contar que perdió $3 millones de XRP que le fueron robados de su Elipal. Brandon nunca mostró los comprobantes, solo mencionó que le envió la información a la empresa. La empresa respondió, dio una veracidad de que esos XRP estaban, que luego fueron sustraídos, pero que no hubo ninguna falla de seguridad. No detectaron ninguna falla de seguridad. Pobre Brandon contó que ese era todo lo que había ahorrado, era su jubilación y que lo perdió todo de un día para el otro. Pero este relato y esta aparición apenas solo 5 días después, cuando el retail estaba muy deprimido por la caída, llama mucho la atención. No sabemos si Brandon quiso aprovechar esto para hacerse conocido como un influencer, cosa que no pudo conseguir. En 10 días grabó 17 videos hablando sobre XRP y de las criptomonedas y luego desapareció. ¿Habrá sido el caso de Brandon un caso real? ¿O habrá sido otra obra clásica para manipular y que el retail, los inversores minoristas, otra vez duden de sus inversiones cripto y se retiren? Dejo la pregunta abierta. ¿Habrán utilizado a este pobre hombre para hacer otra operación de manipulación? Ahora puedes seguir disfrutando de las redes sociales, pero hazlo con los ojos bien abiertos.